Muy buenas. Hola, Hola. hola Ah, cariño, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Todo, todo, qué ganas teníamos ya, ¿eh? Después Sí, de... la verdad que sí, yo también tenía muchas ganas, mucha ilusión de Lo hemos teneros por ido aquí. aplazando, aplazando y al final, todo Es llega, cierto, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. todo llega, todo llega. Oye, ¿tú dónde estás ahora mismo? Yo en Málaga. Yo soy de Ah, Málaga, sí, sí. pues mira, tienes justo encima de ti a Sevilla. Muy Dile bien, hola, Fe. Hola, ¿qué tal? muy bien. Ay, bueno, Paloma, pues encantada de tenerte por aquí. Por fin, o sea que la novela, pues yo puedo decir que con la iglesia o con las monjas hemos topado. Yo a cierta monja que no voy a decir a cuál la hubiera cogido del cuello y la hubiera así hasta asfixiarla totalmente, qué mala soy, pero bueno, es que no queda otra. La verdad es que me ha gustado mucho. Sí que es verdad que hay ratitos que lo he pasado muy mal. Sobre todo ahí hay vamos a decir, malos tratos a una mujer, Sí. por no decir otra cosa peor. Ujú. La escena con la gitana, que la verdad es que me impactó mucho, pero bueno, vamos a hablar de todo un poco, ¿vale? Pero Muy primero bien. cuéntanos por qué esta novela, porque no cabe duda de que tiene algo que ver con tu profesión. Ujú. Sí, efectivamente. Pues bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí Nada. y por haber leído los versos sueltos del Por Edén y darle... cierto, Paloma, ¿nos ves a Sí. todos? A todos, bueno, veo ahora mismo a un, dos, tres, cuatro, cinco personas. No, entonces no. Tienes que poner arriba a la derecha en vista, Ajá, pinchas vista y pones galería y nos ves a todos. vale. Sí, ahora sí. Genial. Ahora nos ves a todos. Pues bueno, eso, primero deciros que muchísimas gracias por estar aquí, por haber leído los versos sueltos del Edén. Y después, bueno, comentar efectivamente, esta novela está basada en mi experiencia clínica. Llevo 10 años trabajando en el mundo de la salud mental y me preguntan mucho también si tiene algo que ver con bueno, con mis vivencias personales. Y ciertamente sí, yo estuve en una residencia de estas características en mi primer año de la facultad y además era una residencia tal y como se describe. Y Ostras. tenía áreas de chicas bueno, que íbamos a estudiar y otras áreas de chicas pues con dificultades, Mm, discapacidades intelectuales, chicas que llegaban también por servicios sociales, chicas con problemas emocionales. Y bueno, y era una residencia aquí en Málaga, precisamente, regentada por eclesiásticos, por eclesiásticas. Lo que sí que es cierto es que los profesionales sanitarios que había allí, pues evidentemente pues no eran tampoco religiosos, ¿no? Eran gente que pertenecía a la congregación, pero ya. no eran religiosos. Pero bueno, fue una experiencia desde luego y quise contarla, quise comunicarla, transmitirla y también dar un poco de voz y voto al mundo de la salud mental, que ahora mismo, aunque está puesto muy de moda, creo que está puesto muy de moda el mundo de la salud mental, sobre todo desde la pandemia hasta aquí, por el hecho del autocuidado, de la autocomplacencia, de las frases positivas a veces un poco vacías, pero la realidad es que el mundo de la salud mental es mucho más que todo eso Mm. y este tipo de cuestiones pues también tienen que vislumbrarse. Bueno, yo por desgracia entiendo un poco lo que dices porque lo he vivido en mi familia y entonces, bueno, lo que pasa es que ya los psiquiátricos ya no existen, ¿no? Bueno, a ver, no existen los psiquiátricos públicos, pero por ejemplo aquí en Málaga tenemos varios de órdenes religiosas, como por ejemplo el de San Juan de Dios, Ostras. y realmente, aunque sean hospicios sanitarios, Sí, están regentados por eclesiásticos y en definitiva se asemejan mucho a lo que es a lo que era un psiquiátrico antes en el sentido de cómo se gestiona, ya. pero después efectivamente el trato al paciente es mejor, el trato al paciente es mejor, sobre todo porque ya el mundo de la salud mental no es algo tan oculto de cara al público. No da tanto Ya. miedo, digamos. Y todavía, y bueno, ya dejo paso a mis compañeros porque es más curiosidad que otra cosa. Todavía hay gente que deja allí sus hijos, los deja allí, los ingresa y los deja y ahí te quedas.
Bueno, en este caso, además, en la novela es que son chicas de más de 18 años. Ya, Entonces, sí, claro que hay, pero centros fíjate. psiquiátricos, y a ver, no psiquiátricos, pero sí hay centros de estas características. Aquí, por ejemplo, también en Coín, en Málaga, en un pueblo de Málaga, tenemos un centro, digamos, hospitalario para chicos con problemas de conducta severa. Ya, Entonces, que se llame psiquiátrico, pues no, no se llama psiquiátrico. ya, Ahora, cualquiera aguanta una semana en el centro sin, sin un conflicto. Entonces, ya. claro, son centros para chicos con problemas de conducta, con falta de control de los impulsos, con consumo de tóxicos, están en un régimen semicarcelario porque no pueden tener contacto con el exterior, no pueden utilizar los teléfonos móviles mientras están dentro. Entonces, claro, esto evidentemente de cara a la galería no se vende como un centro psiquiátrico, pero de alguna forma. Tú, tú has hecho, vamos a decir que has utilizado tu experiencia, pero has metido ahí un Ujú. crimen ahí que, bueno, es lo que hace, yo creo, el thriller, ¿no? Es lo que hace que nos preguntemos, a ver quién ha sido, a ver. Bueno, yo ya me lo imaginaba, porque yo soy, a mí el clero como que, Que alguien así era, ¿no? sí, Totalmente. sí, y no digo más. Y no digo más. Bueno, voy a pasar a mis compis para que te hagan preguntitas. Genial. Voy a pasar a Ana, que está en la calle y está en un curso, pero ha querido entrar y Pues hacerte muchísimas una gracias. pregunta, ¿vale? Ana, Hola, buenas Paloma, Hola, bonita, muchas gracias. a ti. Pues a ver, yo el libro me lo he leído en una sentada porque ha sido desde el principio hasta el final súper intrigante, atrapada. La verdad es que han metido bastantes cosillas importantes que a ver, me han dado pena, pero hombre, está muy bien que los haya escrito ahí. Y bueno, mi pregunta sí que te quería hacer es si cambiaría a día de hoy alguna parte del libro. Pues mira, probablemente sí. Lo que pasa que te tengo que reconocer, os tengo que reconocer que yo a nivel pragmático estoy ya muy desconectada de la novela, porque yo en junio entrego ya la segunda. Entonces, yo esta novela la terminé de escribir el año pasado, entonces probablemente sí que a día de hoy, si vuelvo a revisar el libro, vuelvo a revisar el manuscrito, cambiaría algunas cuestiones, pero me parecería entonces que nunca se terminaría de modificar la obra, ¿no? Porque probablemente dentro de 5 años también modificaría cosas, dentro de 10 años también modificaría cosas y tenemos que seguir avanzando y de alguna forma pues hay que dejarla estar, ¿no? También es cierto que es una primera novela y esto no es porque sirva como excusa, pero es verdad que la primera vez que escribo una novela de estas características, aunque sí he escrito antes otras cuestiones. Y bueno, creo que ha sido una bonita y buena experiencia y de aquí pues en adelante también las críticas constructivas y demás y la opinión de los lectores pues nos ayuda tanto a mis editores como a mí a hacernos una idea de en qué podemos mejorar de cara a futuras novelas. Vale, gracias. A ver, la verdad es que a mí me ha parecido cortito porque me quedé con ganas de más todavía, pero bueno, la verdad es que me ha encantado y muchas gracias por haberlo escrito. Muchísimas gracias, muchas gracias. eso A que ti. dices de todos los autores, ahí llega un momento en que dicen, ya no voy a revisar más, porque Ujú. si no, seguiría cambiando y cambiando y al final no terminarías nunca, Paloma. O sea, que no es porque sea tu primera novela, es que son todos. Sí, Por lo es menos es lo cierto. que nos cuentan. Ujú. Sí, es cierto, es que también es cierto que las editoriales, bueno, yo estoy empezando en este mundo, ¿no? Pero las Mm, editoriales te dan fechas y sí, cuando llega la fecha X, la novela tiene que estar en galeradas y cuando llega la fecha Y, la novela tiene que pasar a imprenta y eso es lo que hay. Y con lo que hayamos hecho, allá vamos. Así que, pero bueno, pasa por muchas manos una novela de estas características. La sí, verdad que ya te tenemos digo. muchos correctores ortotipográficos, tenemos diferentes editores, Mm, en fin, que pasa por muchísimas manos. Y lo que ha dicho la compañera antes, Ana, mi novela inicial, mi manuscrito inicial era más largo, pero precisamente me quisieron acortar algunas partes para, como ellos decían, hacerlo un poquito más adictivo, hacer capítulos más cortos y de tal sí, forma pues enganchar al lector. que sepas que los capítulos cortos nos gustan. O sea que A mí por también, ahí, ¿eh? Yo soy muy por lectora y a mí ahí, te también. lo Cuando los digo capítulos porque tienen resulta demasiada más página me ágil la abruman. novela, más Ujú. ágil, más fácil de leer. O sea que, bueno, seguimos.
Sevilla y Olé, Fernando. Bueno, sin que haya rivalidad, no te voy a poner en ningún compromiso con las preguntas. Lo que sí es felicitarte, Paloma, por esta primera novela, que a mí me ha gustado mucho. Y sí es verdad que he hecho en falta muchas veces novelas como esta, en el sentido de que exploren un poco la mentalidad de los personajes, que el mundo de la salud mental es tan importante y creo que ahora mismo cada vez nos estamos dando cuenta de los pocos medios que hay, ¿no? Para, digamos, a la hora de tratar estos temas. Entonces, creo que la literatura puede ayudar un poquito a intentar comprender este tipo de cuestiones. Entonces, mi más enhorabuena por una novela tan buena, porque sí es verdad que tiene mucho misterio, tiene muchos temas un poco truculentos en algunas ocasiones. Y una de mis preguntas es, porque aquí hablas de la iglesia, hablas de las adolescentes, hablas de estos centros, hablas de la salud mental. ¿Tú has hecho una novela para, digamos, entretener a las personas o aparte de introducir estas temáticas, tú has querido hacer una novela con un mensaje y que luego la gente tenga un feedback y decir, mira, yo suelto esto, reflexionar? Pues mira, la verdad es que cuando yo leo, porque como he comentado también soy muy lectora, a mí me gusta leer para aprender, para entretenerme también, pero principalmente para aprender. Entonces, cuando tuve la pretensión de iniciar la novela, pensé en que quería un tipo de lector que estuviera interesado en hacerse preguntas. Después le podía gustar más o menos la novela, pero yo quería que la persona que la leyese se hiciera preguntas. Y creo que esto de alguna forma, creo que es un objetivo que estoy consiguiendo con algunos lectores, probablemente no con todo, y habrá quien haya abandonado la novela y que no le haya gustado absolutamente nada, porque eso es en la vida misma, pero por lo menos sí que es cierto que estoy recibiendo bastante feedback por parte de los lectores de que se están haciendo muchas preguntas sobre el tema de la salud mental, sobre el tema de los estigmas que tenemos todavía hacia las personas que tienen trastornos mentales, también sobre ciertos temas que están muy acallados tanto por la Iglesia como por el mundo sanitario, porque si habéis leído toda la novela, el final de la novela que habla sobre los niños robados, ¿no? Durante la época entre comillas, franquistas, pero no franquistas. O sea, se estuvo robando niños en España en hospitales hasta el año 1995. O sea, esto es después del franquismo. Entonces, bueno, y que se sepa que a lo mejor se han seguido robando después también. Entonces, sí, efectivamente, yo quería que la gente se hiciera preguntas, que se cuestionase también un poquito el sistema y que se cuestionase incluso a sí misma. Así que, bueno, muchísimas gracias porque te haya gustado la novela, por haberla leído y nada, que encantada, encantada. Muchas gracias por todo. Está silenciado, Fer. Vale, vale. Que yo me imagino que a lo mejor nos da tiempo de hacer Sí. una segunda pregunta, así que luego ya te pregunto más Genial, gracias. a ti. Gracias está en La Rioja. O sea que para que veas. Gracias, el micrófono. Hola, Hola, bonita. que digo que me encanta estar aquí contigo y me está encantando el escucharte porque a mí, como dices tú, también me gusta mucho leer para aprender y como decía Fernando, en el sistema sanitario actual hay tan pocos recursos, ¿no? Que muchas veces yo hubo una etapa en mi vida que hubiese necesitado un apoyo y recurrí a la literatura para poder encontrar lo que yo necesitaba en esos momentos, porque era muy difícil, ¿no? El expresar lo que sentías y lo que necesitabas. Por eso me ha encantado mucho tu libro. Me ha tenido un poco el ambiente que has creado con la atmósfera, con el paisaje y el colegio de Santa Mm, Teresa. Era como parecía que estaba dentro y, y hasta incluso me angustiaba.
Y me gusta mucho cómo haces esa introspección en la mente humana a través de Liz. Bueno, en realidad me ha gustado todo mucho. Muchísimas Y gracias. tengo bastantes preguntas para hacerte, una sobre todo del título, que no sé si el título de los versos sueltos hace referencia un poco a esos recuerdos que tenemos por ahí metidos y que nos suenan algo, pero no son como fragmentos que, ¿no? que los recordamos algo suelto y luego vamos uniendo. El título me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y luego también me gustaría preguntarte, porque es una cosa que también he tenido que luchar yo con ello, ¿en qué medida crees que el pasado influye en la realidad nuestra de hoy, Ujú, ¿no? Porque hay veces que tenemos que reconciliarnos con ese pasado para poder vivir felices enteramente. No se puede vivir feliz todos los días, pero sí como para reconciliarte contigo mismo, ¿no? Porque esos fantasmas del pasado vienen y tú a veces te pones en contra de ellos y yo creo que la mejor forma es reconciliarte. Yo creo que influyen bastante. ujú. Pues mira, te empiezo a explicarte por el final. Esto no como escritora, sino como neuropsicóloga, te diré que el cerebro humano no discierne entre presente, pasado y futuro. No sé si entonces eso es una respuesta a lo que me has preguntado. Para nosotros, todo lo que nosotros pensemos y sintamos es vívido. Y es vívido, eso significa que puedo tener tan ferviente un recuerdo de cuando tenía 7 años como lo que comí ayer. Aquí lo importante es que la memoria no tiene un contenido ilimitado, tiene un contenido limitado. Y entonces pasa a nuestra memoria a largo plazo, a nuestra cajita de memoria a largo plazo, por llamarlo de alguna forma, lo que tiene un contenido emocional muy intenso, ya sea en positivo o en negativo. En negativo estamos hablando de los traumas. Por eso hay gente que tiene traumas durante toda su vida sobre algo que le pasó cuando tenía 5 años. Y tú dices, bueno, ¿cómo esta persona no es capaz de vivir sin conectar con esa información traumática? Porque claro, para esa persona no lo vivió hace 5 años, lo vivió ayer. O lo ha vivido hace un rato. El cerebro no sabe discernir entre presente, pasado o futuro. Lo que sí que es cierto es que como la principal función de nuestro cerebro es la de mantenernos con vida, de forma adaptativa, por muchas situaciones negativas que yo haya experimentado, por muchos traumas que tenga, mi cerebro siempre va a ir hacia adelante. Y a veces lo que hace para que sobrevivamos es disociarnos del malestar, disociarnos del trauma. Es como echar una manta por encima del trauma, del malestar o de la circunstancia negativa y decirnos, oye, tienes que seguir hacia adelante. Evidentemente esas personas que no son capaces de echar una manta por encima y seguir hacia adelante son las más propensas a suicidarse, por ejemplo. ¿Vale? Pero esta es un poco la cuestión. Es decir, nuestro cerebro no está preparado para pensar en tiempos, nuestro cerebro simplemente piensa a nivel de estímulos. Y si para ti algo te despierta un estímulo, o sea, un estímulo como puede ser, ¿qué te digo yo? Un coche, te puede hacer recordar una experiencia muy conflictiva que tú hayas tenido con 15 años, para ti lo estás viviendo en ese momento. Y para Ujú. tu cerebro lo está viviendo en ese momento y tu cuerpo lo está sintiendo en ese momento. Que por eso también los traumas despuntan tantas somatizaciones físicas. Que hay mucha gente que dice, jo, es que cuando me pongo nervioso se me cae el pelo. Es que cuando me pongo nervioso se me mete un nudo en el estómago. Es que cuando me pongo nervioso me salen espinillas. Todo eso es una somatización del trauma. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si he respondido un poco a tu pregunta sobre cómo gestionar las dificultades de la vida cotidiana, por así decirlo, pero creo que tenemos que tener un prisma de que aunque a nuestro cerebro le cueste diferenciar entre presente, pasado y futuro, la realidad es que nosotros solo vivimos en el presente. O sea, nuestro Ujú. yo consciente solo vive en el presente. Así que tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? De dejar espacio o sea, abrirle camino a lo nuevo y dejar el pasado un poquito atrás. Pero esto es una decisión de todos los días nuestro, ¿no? Es Sí, una sí. decisión de levantarte por la mañana de alguna forma, ¿no? Esto es mucho más complicado de lo que yo lo estoy contando, pero de alguna forma levantarte por la mañana y decir, venga, voy a centralizarme en lo que puedo hacer a día de hoy, en las cartas que tengo para jugar y en las variables que tengo ante mí, porque si no, si le damos mucho, mucho poder a esas emociones asociadas al pasado, entonces jamás viviríamos el presente, claro.
Ujú. Y con respecto al título, pues bueno, los versos sueltos del Edén, esto viene porque el título original del manuscrito era Indomables. El manuscrito se llamaba Indomables. Y realmente la composición verso suelto significa justo eso, significa indomable. Una persona indomable, una persona incontrolable, una persona a la que no se puede domesticar. Entonces, el título pues sería un poco así como Los Indomables del Paraíso, pero un paraíso un poco envenenado, porque comillas, sí que sería un paraíso, pero la residencia Santa Teresa sería un cierto infierno dentro del paraíso. Así que es un poco un juego de palabras. Vale. Qué bueno. Pues muchas gracias. La verdad que me ha gustado darte la enhorabuena y que esperamos el segundo libro. Muchas gracias, muchas gracias. Para principios de 2026, si todo va bien. Vale, Bueno, hasta pronto pues pues. que no sé si te he dicho, Paloma, que no te lo he dicho, que esto se está grabando, ¿vale? Ah, sí, O- genial. sí, sí, se está grabando, o sea que un pequeño spoiler no importa. Vale, No vamos a desvelar el final ni hacer mucho spoiler, ¿vale? Eso sí. vale. Entonces, bueno, sí, sí, porque luego lo cuelgo en YouTube y lo comparto y tal. Y en Instagram, pues 15 minutos, que es lo que me permite Instagram, pero bueno, luego tengo el enlace en YouTube. Genial. Bueno, seguimos. Bea, en Madrid. Casi todos los demás en Madrid. Mm. Hola Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Que varias cosas. A mí es que me ha impresionado mucho el tema de la residencia, porque yo pensé, al igual que Pepa, pensé que al haber desaparecido los psiquiátricos, pensé que todo este tipo de residencias y de sanatorios También. pues que habían desaparecido también, a lo mejor para un tratamiento puntual de unos meses y tal, pero como muchísimo, no para tener a las pobres chicas ahí cuando la familia se desentiende de ella. Me ha parecido muy fuerte. Yo no pensé que fuera real. Me ha gustado el ambiente gótico que le has dado a la historia y entiendo que por eso lo has situado en comillas, que se presta totalmente con esas casas ahí tan terribles. Algunas veces, algunas dan miedo. Yo cuando he paseado por ahí, cuando en plena tormenta, daba miedo y me supongo que lo has hecho por eso, para dar más, para impresionar más. Y quería preguntarte lo que más, o sea, me ha gustado mucho el tema de que sacaras a Brisa, al perro. Mm. El tema este de la reeducación de los perros, de los perros que ya cumplen con su misión de la policía, ¿es verdad que los jubilan a los 3 años? ¿Y Sí. después los Bueno, adoptan o pueden durar más? A mí es que me gusta mucho el tema de los perros porque aparte son buenísimos para para la salud mental son fantásticos, o sea, ayudan un montón en las depresiones y en los trastornos. Vea, comentarte, no es que a los perritos policías o guardias civiles o bomberos y demás, Mm. o de rescate, los jubilen a los 3 años. Es que a Brisa en concreto, según yo me inventé en la historia, ella Sí. tenía un problema de ovario poliquístico, que las perritas también pueden tenerlo, y entonces decidieron que ya querían jubilarla, porque sí, sí que es cierto que en este caso son... O sea, hay muchas pautas con respecto a los perritos y en el momento en el que encuentran algo que les puede incapacitar para cumplir su función y a lo mejor les pone en riesgo, directamente los jubilan. Yo para esto me informé a través de la asociación Héroes de Cuatro Patas, que existe. Es una asociación además de origen madrileño y la asociación Héroes de Cuatro Patas, que la podéis encontrar en Instagram y en muchos sitios, ellos lo Sí. que hacen es generar adopciones de perros que han servido, digamos, a las personas, allá sea a través de la policía, la Guardia Civil, los bomberos y demás. Y entonces me puse en contacto con una chica que es guardia civil y que lleva la asociación y me estuvo explicando todo el procedimiento. Y básicamente la historia es un poco esa, ¿no? Que no es que a los 3 años en concreto lo jubilen, pero si encuentran cualquier mínima cosa que pueda producir un malestar al perrito o que pueda hacer que el perro ya no ejerza sus funciones, por llamarlo de alguna manera, de manera bueno, de manera correcta, de manera adecuada, directamente le buscan una familia. Los ponen en adopción y les buscan una familia y de hecho si os metéis en la página de internet, Héroes de Cuatro Patas, lo vais a encontrar y vais a ver ahí un montón de posibles adopciones. Es una maravilla, la verdad que sí. De hecho, a una de mis presentaciones en Madrid, en el FNAC en Callao, no, perdón, en el FNAC en Goya, la hicimos al final en Goya porque Callao estaba de obras, vinieron parte de representación de la Asociación de Héroes de Cuatro Patas y vinieron perritos, policías a la presentación, fue Qué bueno. graciosísimo. Y después Oh, también un matiz, porque es que no Es sé que si ha en quedado Casa del claro. Libro es el única librería donde dejan entrar a los perros. Ah, sí, fíjate. Sí.
Y después quería hacer un matiz con respecto al tema de los psiquiátricos que me comentáis, es que los centros psiquiátricos públicos en España es cierto que han desaparecido, pero hay centros psiquiátricos, lo que pasa es que ya no se llaman centros psiquiátricos, se llaman Ya. centros de rehabilitación, se llaman colegios para niños de educación especial, Ah, se llaman lo que sea, pero ¿vale? vamos, Aquí, por lo ejemplo, bueno, mismo. yo estoy en Málaga, pero en Granada está el Colegio Ave María, que se llama además Colegio Ave María, que el Colegio Ave María es una especie de colegio internado casi carcelario en el que van pues chicos hasta los 21 años de edad, pues que efectivamente pues, tienen problemas gravísimos de conducta, consumo de tóxicos, enfermedades mentales, que han tenido intentos de suicidio, en fin. Sinceramente son cajones desastres. Lo que pasa es que ahora ya no se llaman psiquiátricos, se llaman colegios o centros de rehabilitación o centros, o yo qué sé, hospital no sé qué, para problemas de conducta, pero son centros, la práctica total y absoluta son centros psiquiátricos. Allí hay psiquiatras, hay psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, reeducadores, enfermeros y de todas son centros psiquiátricos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos también la idea de que vamos a llegar al centro psiquiátrico y vamos a ver gente babeando por los pasillos y esto no es real, pero, pero la verdad es que como este tipo de entidades como centros psiquiátricos de alguna forma pues sí que siguen funcionando. No, es que me parece curioso porque yo tengo algún caso, un familiar hace muchos años, que llevaba toda la vida ingresado Ujú, en un psiquiátrico porque tuvo una meningitis y se quedó cuando era bebé y a los 60 años creo que ujú. fue, lo soltaron. ¡Hala! Eso es curioso, Y bueno, fue no sé si ya es horrible una cuestión porque no también, le Bea. enseñaron a vivir ni Ya. nada. O sea, Vea, estaba... también te digo que quizá puede ser ya una cuestión burocrática o demás, porque aquí en Andalucía, por ejemplo, como funciona la Junta de Andalucía, es que si tú solicitas el grado de minusvalía y o dependencia, que puede ser por trastorno psiquiátrico, como por ejemplo por esquizofrenia, si tú alegas y tu familia alega y un tribunal médico alega que tú estás incapacitado para vivir en una casa por ti mismo o que no puedes tener cuidadores que te atiendan, te dan una plaza en un centro de estas características de la Junta de Andalucía, que no son centros psiquiátricos, pero son centros psiquiátricos, Sí, son no, pero eso, residencias, ya, pero ya, son centros psiquiátricos. pero eso es ahora. Entonces, claro, Pero cuando pero eso ya sucedió, depende de cuestiones también burocráticas, de economías familiares, de revisión del grado de minusvalía y de un montón de papeleo, bueno, y de listas de espera, que a lo mejor hay listas de espera de 20 años para ir a una residencia de estas características. Y si hombre, no, pues la familia lo tiene que abonar y a lo mejor son 3.000 euros al mes. no, lo Pero sé. que Lo sé, lo que pasa es que a mí me sí. parece que ahora está muy bien organizado, por lo que dices está fenomenal, pero hace, pues no sé cuándo fue, hace 40 años o algo así, cuando quitaron el tema de los psiquiátricos, porque además que me acuerdo que fue un notición, los psiquiátricos desaparecen y tal, y soltaron ahí a todos, No hace tantos años, ¿eh? no se fue hace 40, fue hace menos, No, pero yo porque me yo tuve un acuerdo familiar hace menos ahí. que estábamos impresionados porque este pobre hombre es que no había forma de que lo volvieran a meter o que Mm, buscarle algún sitio porque decían que no, o sea, que no, o sea, qué va. los cerraron y los sacaron todos a la calle. Fue horroroso, fue una época bastante dura, ahora está más controlado, pero yo pensé que habían desaparecido 100%. No, para nada. Si no, vosotros pensáis que se hace con todas las personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad intelectual y agresividad. Claro. Es que, Ya. y después sí que es cierto que en muchos hospitales, yo hablo de lo que conozco, ¿vale? Aquí Sí, en Málaga, hay el aula, ¿no? el Que me área, diga, exactamente. sí, Aquí en Málaga, por ejemplo, que tenemos el sí. hospital civil y dentro del Mm, hospital civil hay un área de jolín. agudos. ¿Qué pasa con el área de agudos del hospital civil aquí en Málaga? Que solo sirve de contención. Entonces, si a ti te ha dado un brote psicótico, te recoge la ambulancia, te lleva al área de agudos del hospital civil, te tiene allí una semana, te estabiliza y te suelta y te manda para casa. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es un error absoluto y total que los psiquiátricos públicos hayan desaparecido, porque hay mucha gente que necesita ese acogimiento no durante una semana, durante meses y años y no lo tienen. Entonces No. tienen que tirar pues, de cuestiones burocráticas de estas características para ir a residencias con listas de espera larguísimas y si no lo que tenemos pues aquí en Málaga, por ejemplo, que hay mucho consumo de estupefacientes y de drogas, Ya, son chavales, bueno, chavales, hombres de 40 a 50 años en las casas metidos con las madres, maltratándolas, sí, agrediéndolas, eso es y peor. estas personas deberían estar en un centro público que les Sí, diera sí, por lo sí. menos un poquito de libertad y de salida a las familias.
Completamente, Pero porque bueno, las familias acaban destrozadas y aparte de cuidarlo y tener a alguien es una fortuna, aparte que te tienes que gastar si tú tienes un trabajo o sí, sí, sí. tienes otra, es una barbaridad, me parece un Sí, gran... igual que las residencias de mayores, vamos, yo tengo un abuelo en una residencia de mayores y paga 1.750 € al mes. Pues es de las Mm, baratas, ¿eh? Es de las sí, baratas, Claro, porque una pensión media de jubilación no te da para pagar claro, una no. claro. Sí, sí, residencia ni sí. Es nada, nada. brutal, es brutal. Pero sí, Entonces, claro, ¿qué se hace con estas personas cuando realmente tienen necesidades de asistencia, ya sea médica, psicológica, y no hay posibilidad de que las familias las controlen o que les paguen ese tipo de residencia o de escuelas o de... Es muy complicado, es muy complicado. es horroroso. Pero bueno, independientemente de eso, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado en la novela, los casos. A mí es que yo me he centrado más, o sea, aparte de la historia, que evidentemente está todo el tema del crimen y tal, ha sido bastante chulo. Me ha gustado conocer, pues eso, las patologías y cómo Ujú. eran. O sea, Susana me ha parecido súper tierna y piensas, hay padres que son así de verdad. Y la verdad es que bueno, pero bien. Pero vamos, no quiero entretenerte más. Que lo Bueno, nada, siento. muchísimas gracias, lo que necesitéis, muchísimas gracias. Si me lo Gracias. permite, mira, te doy, porque yo he trabajado con los perros de, por ejemplo, de los bomberos de Huelva y he trabajado con otro tipo de perros de otros servicios. Y te puede, vamos, por aclarar un poco, un perro de ese estilo puede llegar a trabajar 9 años. Lo que pasa es que, como dice Ah, Paloma, bueno, menos mal. sí, sí, depende mucho de su estado de salud y de que llegue un momento en que a lo mejor no sea tan fiel a la hora de seguir las órdenes o de seguir el adiestramiento, por lo que sea. Claro. ¿Y después de 9 años se pueden integrar bien en una familia o ya es complicado? ¿Ya tienen Mm, algún tipo No, de...? no es difícil, es más, salen muchos perros Ah, vale. del servicio, salen y se lo que sobre todo muchas veces se lo quedan los propios que han trabajado con ellos. Ah, Sí, claro, que se les quiere tanto que lógico. cualquiera los deja después. Claro. Vale, vale. Ahí, pues bueno, me encanta saber eso. Genial, gracias. Paloma, ¿tú has sido un poco Liz en la novela? Bueno, el list tiene cosas mías, sí es cierto, tiene Claro. cosas mías, pero también es verdad que me hacen mucho esta pregunta y siempre respondo lo mismo, y es que tiene muchas cosas mías, pero tiene también mucho, sinceramente, de práctica, yo creo que de cualquier psicólogo, porque sí que es cierto que los psicólogos, bueno, en casi todas las profesiones diría que lo hacemos, ¿no? Pero los psicólogos nos ponemos mucho una bata, digamos, una bata barra una máscara, y con esa bata y con esa máscara salimos al mundo, ¿no? Ya, Entonces salimos al mundo de nuestra profesión, porque evidentemente a nosotros también nos abruma el que nuestros pacientes estén continuamente contándonos cosas negativas. Hay días que no nos apetece ir a nuestro puesto de trabajo a escuchar cosas negativas. Hay muchos casos clínicos muy difíciles de atender. Yo he estado 7 años de mi vida trabajando con pacientes de trastorno mental grave, precisamente. Por eso conozco bastante que este tipo de instituciones siguen funcionando. Y, y entonces, claro, eso es durísimo, porque el mes que no tienes un suicidio te han agredido, y el mes que no te han intentado abusar sexualmente te han intentado, pues no sé, cualquier cosa. Entonces, sí, es una profesión muy desgastante, y también es cierto que los psicólogos, los psiquiatras y las personas que trabajamos con personas con una patología mental grave, pues sufrimos muchísimo, sufrimos muchísimo, y de alguna forma no podemos mostrarle a los demás que estamos sufriendo, porque nuestro trabajo es ser prácticamente casi robóticos. Pero fíjate que para ejercer nuestro trabajo tenemos que ser inhumanos, en una profesión muy humana. Así que ya. sí, es difícil. Pienso yo que es una profesión para no ejercerla durante toda la vida. Esa es una opinión que tengo yo personal. Y de hecho yo Amén, Bueno, no creo que vaya a ejercerla espera, durante toda espera, la vida. Rocío, amén a espera. eso. Espera, Rocío, espera. Ahora, es que Mm. ahora ibas tú. Vale, es que Rocío es psicóloga. Ah, muy bien. Lo que pasa que ya no ejerce, pero ha ejercido Ujú, y cuenta. Ya puedes, Es Rocío. que amén, amén a eso que has dicho. Es ujú. una profesión que no puede estar toda la vida. Yo estuve 14 años, tuve una consulta propia y por circunstancias personales decidí darme un año sabático y llevo ya 8 años sabático. Sabático. Sabático en el sentido que trabajo de consultora funcional también en toda la sanidad, pero como consultora, no trabajo como... Entonces tienes toda razón a lo que dices, ¿no? Es muy difícil, sobre todo porque el problema es una profesión en la que siempre necesitas estar físicamente bien y psicológicamente bien, y a veces no puedes.
Entonces, No, amén a todo lo que estás exacto. diciendo. A Yo veces no recuerdo, puedes yo porque recuerdo ¿qué sería ser perfectamente el día, inhumano? Claro. efectivamente. Yo recuerdo el día que murió mi padre y me acuerdo perfectamente que llamé a una paciente para anular la cita y me dijo, pero bueno, pero ¿y mañana puedes? Digo, ya es que mañana se entierra. Pero ¿y pasado? Y dije yo, esta mujer no se está dando cuenta que yo es que necesito el duelo, ¿no? Y sí, sí, es difícil. Es muy reconfortante, pero también es Sí. complicado. Es Así que, amén. reconfortante, pero yo tengo que decir, y no tengo miedo a decirlo, que hay muchos pacientes que no son empáticos con el profesional. Ya. Hay muchos pacientes que evidentemente pues ellos están mal, yo entiendo que necesiten ayuda, yo entiendo que ellos prioricen su necesidad de ayuda, pero no son nada empáticos con el profesional. Igual que digo que hay otros que sí son hiperagradables y que ante cualquier mínimo resfriado que tú puedas tener, no, tranquila, de nos vemos otro día y sin problemas y tal y cual, pero hay otros muchos que no son empáticos y sí que es cierto que cuanto más aumenta la gravedad del trastorno, menos empática es la persona con el profesional, porque bueno, al final es como que Efectivamente. la persona se anula de alguna forma y solo queda patología. Y también es cierto que es un trabajo, el de trabajar con pacientes de trastorno mental grave, complicado porque hasta qué punto puedes ayudar. O sea, yo tenía mucho Sí, la sensación cuando estaba trabajando con este tipo de pacientes, que ya no lo hago, de que yo iba a apagar fuegos a mi trabajo. De que yo iba a que ese sí, día X persona no se suicidara, o que X persona Ya. no agrediese a otro, o X persona no consumiese tóxicos, o X persona, pero iba a apagar fuegos. O sea, era un mm, trabajo era un bombero psicológico, un, sí. un bombero emocional, algo así. Pues yo ya que me ha dado Bueno. Pepa Paso, voy a hablar de tu Sí, libro. A mí me ha gustado muchísimo, mucho, mucho, Muchas sobre gracias. todo porque me gusta desde el punto de vista realista que le das. Es decir, Liz es una psicóloga humana, como bien estás diciendo, que tienes, y que nos pasa a todos, ¿no? Que tiene sus fantasmas, nos pasa a todos en todas las profesiones, ¿eh? O sea, eso Sí. de en casa de el cuchillo de palo, eso más cierto que es cierto, porque el peor paciente es un médico, ¿no? Ujú. Y cosas así, ¿no? Entonces, me gusta porque le das ese toque de ciencia y de trabajo científico en el que ella es capaz de ayudar a los demás a pesar de que tenga sus demonios. Con lo cual, esa perspectiva me ha encantado. Me parece muy realista. No es una superheroína donde ella es maravillosa, fantástica y es una diosa que, que ayuda a todo el mundo. No, sino una mujer realista que trabaja desde la realidad, ¿no? O sea, Ujú. me parece que Paloma le ha dado un punto de vista que me ha encantado, sinceramente. Muchas He gracias. visto en otras novelas que cuando ponen a psicólogo o a psicóloga, a lo mejor hay errata en el sentido de que hacen cosas que tú dices, ostras, que esto en la vida real no pasa, ¿no? Pero en tu Mm. libro no es así y se nota que tu profesión es esa y se nota tu experiencia. Yo te quería hacer una pregunta que me ha gustado, porque otra cosa que me gusta de la novela es cómo la has puesto en primera persona. Ujú. Es cierto, algunos fragmentos, casi todo está en primera persona. Y te quería preguntar, ¿ha sido fácil? Porque yo me pongo a pensar que si yo escribo un libro en primera persona, a mí se me iría la pinza con todo lo que yo hablo y seguro que perdería al lector 1000 veces. Y sí que es cierto que tú no has hecho que me pierda. Entonces, que Ujú. te quería preguntar, además siendo tu primera novela, ¿ha sido fácil escribir esto en primera persona y que no se te vaya de las manos? Pues mira, sinceramente, para mí es más fácil escribir en primera persona que en tercera. Uy, me he quedado yo cogida. Ah, ya. Sí, para mí es más importante, o sea, es más sencillo, perdón, como escribir en primera persona que en tercera, Sí, porque le doy más intensidad a las emociones, a lo que vive el personaje. Entonces, para mí no ha sido especialmente difícil escribir en primera persona. Lo que sí que es cierto es que muchas reflexiones o muchas partes que casi parecían ensayos las he tenido que acortar, porque eran demasiado extensas y podían hacer perder el hilo de la investigación al lector. Así que bueno, sí he tenido que meter un poquito de tijeras, pero me ha gustado mucho la experiencia de escribir en primera persona, casi toda la novela, exceptuando los capítulos de narrador omnisciente, de cosas que Liz no podía saber, ¿no? Y la segunda también está escrita igual, la segunda también está escrita en primera persona y algunos capítulos tienen narrador omnisciente, pero casi todo es primera persona. la Rocío. verdad es que me parece muy interesante y que lo has llevado muy bien. Sí, se Bueno, me pues va. muchísimas gracias. Ah, No, ¿ahora no, me oís? es que te habías quedado como callada. Vale. Así que un placer. Que sí, ¿no? Que Va- un placer. Un placer, de verdad, Paloma. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias. Y a Vamos a seguir hacer, cuidándose. has visto a todas con el libro, vamos a hacer una fotografía de grupo, una captura de pantalla, que es lo que ponemos luego en redes, ¿vale? Muy bien, voy a Tú coger por aquí también. un ejemplar.
Sí, porfa. Ya está. Vale. Estefanía, ¿quieres preguntar? Sí, Vale. qué interesante todo lo que nos estás contando. Es como una terapia, ¿eh? Sí, 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 muy interesante todo lo que estabas contando. Em, Te voy a preguntar, ¿cómo influye el pasado de Liz en el trabajo de psicóloga en la residencia? ¿Cómo influye? A ver, ella evidentemente quiere hacer con las chicas lo que no hicieron con ella. Entonces, realmente ella no solo va a confrontarse con su trauma, sino que va a intentar hacerlo pues mejor. Así que ella quiere ser más cercana con las chicas, se quiere preocupar más de la persona que del síntoma. Y esto es algo que yo he intentado plasmar a lo largo de la novela, que no sé si lo he conseguido, es que para Liz lo más importante no era la patología de las pacientes realmente, sino No, el ellas. sufrimiento de cada una de ellas, más allá Mm. del trastorno como tal, porque sinceramente a nivel práctico, yo cuando llego a consulta o cuando llegamos a consulta, la línea en la que trabajamos en mi equipo, nos da un poco igual que el paciente tenga ansiedad, que depresión, que trastorno bipolar, que trastorno límite de la personalidad, que lo que sea. Nosotros trabajamos con el paciente y con el sufrimiento del paciente. Entonces, sí, es cierto que necesitamos un diagnóstico y si no viene dado, nosotros evaluamos para diagnosticar al paciente, pero esto es una guía. Entonces, bueno, creo que lo que Elisa ha querido hacer a lo largo de la novela precisamente es, aparte de confrontarse, como he dicho, con sus demonios, es ser mejor, intentar ser mejor, pero ya no mejor como profesional, sino como persona, porque ella también tiene mucho la sensación de, esta sensación de vacío, ¿no? De carencia, de quizá a lo largo de mi vida pues no he sido una persona excepcional, le he dado también mucho que hacer a mis padres, he tenido pocos amigos por mi excepcionalidad, porque también soy una persona peculiar, porque no he caído demasiado en gracia en la adolescencia, entonces ella va buscando ser, perdón, un mejor ser humano. Pues súper, súper interesante todo lo que nos estás contando. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades por tu libro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por leerlo, de verdad, de corazón. Tere, me había yo silenciado y no me había dado cuenta. Hola Paloma, buenas tardes. Hola Teresa, ¿qué tal? Hola, encantada de conocerte, darte la Igualmente. enhorabuena porque esa atmósfera que, que lleva Liz dentro es la atmósfera que también está en el sanatorio, por lo menos es lo que a mí me ha parecido. Eh, a mí me ha recordado mucho a Los renglones torcidos de Dios, no sé si por qué, pero sí que me he acercado un poquillo a ello. Y una cosa de las que me ha llamado mucho la atención es esas referencias a las pinturas que haces Ujú. para explicar algunos comportamientos y algunos sentimientos. ¿Cómo se te ocurrió echar mano del arte para plasmarnos esos sentimientos? Pues mira, realmente esto es muy mío porque yo soy una, no sé, soy una acérrima, persona acérrima del mundo del arte, me encanta el mundo del arte, me parece que el arte es la máxima expresión del ser humano y realmente en consulta también trabajamos mucho con la expresión artística porque las emociones, los sentimientos y el arte van súper vinculados, desde el psicoanálisis y desde terapias como la terapia MDR para trabajar trauma, hacemos, bueno, nos ayudamos muchísimo de cuestiones artísticas, ya sean escritas, ya sea plásticas, etcétera. Entonces, en este caso, como la protagonista de la novela, Liz, es una persona bastante pedante, con altas capacidades y que ella no entiende muy bien, o sea, ella tiene una especie de disociación también con respecto a la vida, porque para ella, digamos, los seres humanos al uso, ella no nos entiende demasiado bien. Ella vive la experiencia de la vida a un nivel cultural más avanzado y a un nivel emocional o espiritual, bueno, más avanzado, distinto, ¿vale? No, ni mejor ni peor, distinto. Otra atmósfera, ¿no? Entonces, ella pues hace muchas similitudes a lo largo de la novela con obras de arte porque ella conecta ciertas situaciones con obras artísticas y para ella quizás es como más fácil procesarlo de esa forma. Así que esa es un poco la clave, esos símiles que ella hace con la vida y las obras de arte porque ella integra mejor así la información. Es que además yo tenía presente cada vez que hablabas de alguna, porque Ujú. la nombras muchos, es Saturno Sí. devorando a los hijos. Ujú. Y
como además es un cuadro que a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese, y como que lo he tenido muy presente a lo largo de toda la novela. Y te quería preguntar una curiosidad, es hablas de un libro de la Inquisición, ya que Ajá. hablaba de psiquiatría y sobre todo para descubrir a las brujas. La primera noticia que había oído de que la Inquisición, yo no la voy a llamar santa, que la Inquisición eh, hubiera escrito un libro sobre psicología. Es Bueno, un no es dato muy exactamente curioso. así. Lo que yo hago en la novela es un símil. Lo que yo hago en la novela es un símil del Maelius Malicitanum, que es un libro de caza de brujas, con el DSM-5, que es el libro diagnóstico de los trastornos mentales actual. Entonces, realmente no es que la Inquisición haya escrito un libro en el que hablaba sobre psicología o salud mental, pero sí que es cierto que en este libro de la Inquisición se hablaba muchísimo de patrones conductuales y comportamentales que, digamos, tenían que presentar ciertas mujeres para ser categorizadas como brujas, ¿no? Es decir, si la mujer a lo mejor tenía cierta histeria o era respondona o no obedecía a sus quehaceres o tales cosas, ahí es cuando a ella se la podía asociar a una conducta de ser una bruja, ¿no? Entonces lo que se hace en la novela es un poco un símil de pues esa caza justo de brujas, de que a veces a las mujeres pues nos etiquetan de algún trastorno mental y a veces lo que tenemos no es un trastorno mental, sino que es una conducta que nos viene dada como respuesta a una injusticia vital. Porque claro, si tú, por ejemplo, has sido maltratada física y psicológicamente durante 10 años de tu vida, pues evidentemente va a llegar un momento, bueno, evidentemente no, pero ojalá que llegase un momento en el que tú empieces a mostrar esa rabia y esa ira. Entonces, claro, eres una mujer histérica, pero ¿cómo no vas a serlo si has estado durante 10 años maltratada física y psicológicamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto también que el psicoanálisis clásico y la psiquiatría clásica siempre nos han categorizado más a nosotras de enfermas mentales que a los hombres. Y siempre ha estado muy relacionado el mundo de las hormonas femeninas con alteraciones como pues eso, como la histeria, como la manía, como el trastorno bipolar, la depresión y demás. Y bueno, a día de hoy los estudios lo que nos dicen es que las mujeres, por ejemplo, diagnosticadas de endometritis, endometriosis o trastornos hormonales de estas características, sí que es cierto que padecen más patologías de carácter emocional que las mujeres que no tienen trastornos relacionados con el periodo menstrual y con las hormonas. Así que esto no quiere decir que por ser mujer somos enfermas, sino que es que la naturaleza femenina hace que tengamos más cambios en el estado de ánimo, pero es que es nuestra naturaleza, no es una enfermedad. El ser Claro. mujer no es una enfermedad, es que no, es nuestra propia composición. Ujú. Y otra curiosidad, yo había oído hablar de la orden de los carmelitas, pero los carmentalistas, ¿son los mismos? Es que las carmentalias no existen. No Es existen. ficticio. Vale. Es ficticio. No, es que sí, a ver, hace referencia a la orden de los carmelitas y las carmelitas descalzas, pero para que no nos metieran una denuncia, pues decidimos poner las carmentalias. Vale, vale. Yo es que decía, jolines, ¿serán los mismos si es que se pueden llamar de las dos formas o no me cuadraban y eso? Pues dártelo enhorabuena y las gracias por hacérnoslo pasar también. Bueno, bien, hay momentos que dices, que Complicados, esto no ¿no? puede ser, pero que la he disfrutado muchísimo y muchas gracias. Muchísimas Enhorabuena. gracias a ti, muchas gracias. Ascen. Hola, Paloma. Hola, Aquí, muy buenas, ¿qué tal? pues bien. Es verdad que no es un libro en el que digas que bien me lo he pasado, porque, Ya, lo siento. porque no, 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 pero no. lo bueno es que lo hemos disfrutado, que yo creo que es lo más importante. La verdad es que hablas mucho de psicología y psiquiatría, pero yo también veo mucha rebeldía y mucha libertad. Sí. Sobre todo rebeldía. Y yo te quería hacer una pregunta acerca de Nati. ¿Tú crees que es un personaje rebelde por naturaleza o está o tiene o influye su pasado en su forma de ser? Yo creo que cuando la creé, sobre todo, mi pretensión por lo menos fue que al final de la novela se comprendiese que más que una patología, esta chica lo que estaba haciendo era rebelarse precisamente contra una familia que de alguna forma no la aceptaba.
porque, claro, es como tú bien dices, una rebeldía, pero una rebeldía justa, ¿no? Porque, claro, si mis padres, sin ella haberlo sabido, ¿no? Me han adoptado y supuestamente mis padres tienen que ser mi mayor apoyo y tienen que quererme tal y como yo sea y tienen que ayudarme vamos, a que yo me conduzca por la vida de la mejor forma posible. En lugar de eso, lo que hacen es ponerme barreras, muros, trabas, avergonzarse de mí, avergonzarse de mi naturaleza. En este caso, pues, por ejemplo, una chica que es homosexual y tal, pues claro, ella lo que estaba rebelándose era contra su sistema de crianza. Y de hecho, esto es importante porque en psicología, en consulta, también lo tratamos mucho, que es que el ser humano es un ser holístico. Evidentemente, nuestra biología influye en nosotros, nuestros antecedentes neurobioquímicos y familiares a nivel de patologías mentales influyen en nosotros, pero también influye en nosotros mucho nuestro sistema de crianza, nuestro tipo de apego, nuestros vínculos sociales, lo que hayan dicho de nosotros desde que somos pequeños. En fin, es que es complicado, es complicado. La construcción del yo depende de muchísimas cosas. Entonces, claro, se puede, si la pregunta es quizás se puede llevar a una enfermedad mental o se puede desembocar en una enfermedad mental por una crianza negligente, pues sí, claro, claro que sí. De hecho, hablando sobre asesinos en serie, psicopatías y demás. Bueno, la psicopatía tiene una naturaleza bastante neurológica, digamos, y neurobioquímica, pero sí que es cierto que se encuentra en la gran mayoría de personas que tienen un diagnóstico de sociopatía y de psicopatía que han tenido infancias muy traumáticas. Entonces, de alguna forma, aunque tú tengas ciertos antecedentes, quizás si esos niños hubieran tenido una mejor infancia, pues no hubieran desarrollado esos antecedentes tal que así, o sí, no lo sabemos, algunos sí, otros no, pero desde luego tener infancias traumáticas o infancias de abuso o infancias de malos tratos, que los malos tratos no es solo pegar a un niño, también es un abandono emocional, también es una desidia, también es una invalidación del ser. Imagínate si tú desde que tienes 8 o 9 años tienes bastante claro que eres homosexual o incluso que eres transgénero, aunque no entiendas ni el concepto, pero entiendes que no estás bien en tu propio cuerpo y que querrías el cuerpo de tu compañerito o el cuerpo de tu compañerita, si a ti desde pequeño te están incapacitando o inhabilitando para que tú te entiendas a ti mismo, pues todo eso está traducido en carencias afectivas y traumas. Así que Pues bueno, es sí. complicado. El cerebro, la mente humana es muy complicada y yo estoy hablando aquí desde el desconocimiento en el sentido de que sabemos lo que sabemos hasta el día de hoy, pero queda mucho más por saber, o sea, De, toda, queda de, mucho más todas por las, investigar, de claro. todas las maneras, también en Sor Clotilde y en Sor Brígida has Ujú. hecho dos personajes totalmente diferentes. ¿Cuál te ha Sí. costado más hacerlo? ¿O te ha costado mucho trabajo? La Pues mira, mala. yo con Sor Clotilde, por ejemplo, empatizo muchísimo, porque al final Uy, es también un personaje que ha llegado al delirio porque de alguna forma la sociedad la ha llevado a ello. Entonces, claro, ya está en un punto evidentemente súper delirante, en el que ella está convencida de lo que está haciendo está bien, aunque no lo esté, moralmente no lo esté, pero está convencida de que está haciendo un bien y de que ella lo que está haciendo es, digamos, como consolidar esa familia que no se le permitió biológicamente tener, o por la que incluso a ella la repudiaron cuando era más joven, ¿no? No puedes ser madre, pues te repudiamos, pues ahora tú te construyes una familia de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, sí, han sido personajes, son personajes densos, porque son personajes con mucho trauma y con mucha oscuridad, ¿no? También tienen luz, pero son personajes con mucha oscuridad. Pero sí que es cierto que quizás me cuesta menos que a otras personas que no trabajen en psicología, porque como es mi trabajo inicial y estoy acostumbrada a ver primero la oscuridad de las personas y ya después voy descubriendo la luz, pues de alguna manera es llevar mi trabajo de la clínica a la novela. mira, te voy a leer, es que la tengo aquí apuntada, una frase, ¿vale? Ajá. Quiero que a ver qué me dices. Y dices, ser psicólogo te proporciona uno de los más curiosos favores de los dioses. Ver en la oscuridad lo que a otros deja ciegos. ¿Qué opinas de ello realmente? Pues mira, opino que nos hacemos un callo en el cerebro para no, como cuando montas mucho en bici y tienes callo en el culete, con perdón, y ya no te duele y puedes seguir andando en bici durante mucho tiempo, pues nosotros de alguna forma nos hacemos también un callo para que ciertas cuestiones no nos absorban. Pero bueno, también es cierto que los psicólogos, y esto la gran mayoría de la gente no lo sabe, los psicólogos vamos al psicólogo también.
y una de las cosas de las que hablamos suele ser de nuestro trabajo. O sea, de las principales, no te voy a decir de la única, pero de las principales de las que hablamos suele ser de nuestro trabajo, porque claro, trabajamos al final con información o tocamos información tan delicada que si nosotros no estamos estables de alguna manera o relativamente estables o aprendemos a gestionar esa información, pues bueno, nos podemos ver sumidos efectivamente en esa oscuridad, ¿no? Lo que se decía también de mirar al abismo, ¿no? Cuidado con mirar demasiado al abismo y no convertirte tú en el monstruo. Pues algo así, a grosso De modo. todas de todas las formas, muchísimas gracias, porque realmente es un libro bastante interesante. A mí me ha gustado mucho y la verdad es lo que te decía antes. No te digo que me lo he pasado bien Claro, obvio. porque no es un libro para divertirse, pero sí Ujú. para leerlo y realmente pues entretenerte y dar mucho que pensar. Así Muchísimas que gracias. gracias a Muchísimas ti, bueno, gracias. gracias a ti. María Jesús. María Jesús está en Barcelona. Muy bien. Hola Paloma, buenas tardes. Hola María Jesús, ¿qué tal? Bien, bien, realmente ha sido un gran thriller psicológico, absolutamente. Yo antes ya que mi compañera Ascena ha hablado de monjas, hay una frase que me ha parecido súper curiosa que dice: hacía rato que yo escuchaba sus pasos aproximándose. He imaginado sus horribles zapatos negros de composición ortopédica y esos calcetines hasta las rodillas, colmados de pelusas. Por la frialdad del calzado de una monja podría medirse su grado de fe y devoción. Oye, Ujú. ¿tienes un trauma con un colegio de monjas o algo? Porque las pones a caer un burro. O sea, Bueno, no, a ver, realmente por cuestiones personales he tenido bastante contacto con personas eclesiásticas y esto dicho por ellas mismas, mm, o sea, de alguna forma, por lo menos algunas, demuestran bastante la fe cuando son humildes también con lo que llevan. Entonces sí que es cierto que a lo mejor se cuidan menos en algunos aspectos que otras personas, ¿vale? Y tardan más en cambiar los zapatos y tardan más en cambiar las vestimentas y tardan más en cambiar ciertas cosas. Es una muestra de humildad, según ellas me han contado. Yo he tenido muchos pacientes eclesiásticos y no tengo un trauma con las personas que se dedican al mundo religioso, pero sí reconozco que no, ¿cómo te digo? Creo que no podemos, o sea, creo que el ser humano es falible, que todo lo que cree el ser humano, todo lo que crea el ser humano, tanto la política como las instituciones religiosas como tal, son falibles porque son construcciones del ser humano, más allá de la parte de la espiritualidad y de las creencias, que eso para mí queda en otro espacio, y que efectivamente, pues dentro de colegios de estas características o de residencias de estas características, hay personas que son, como la vida misma, más bondadosas que otras. Así totalmente, que, en todos los sitios se cuecen habas y en algunos a exacto. calderadas. Ujú. Entonces, es que me ha parecido curioso, digo, ostras tú, digo, se lo tengo que preguntar, digo, porque la verdad es que nunca se me había ocurrido mirar las piernas de una monja. Yo sí que tengo mucho contacto con las monjas y hay monjas buenas Claro, claro que y sí. monjas malas, o sea que hay de todos los tipos como un Ujú. botica. Una cosita, Liz, es curioso porque cómo se te ocurre introducir a una protagonista que es psicóloga, eso es, me parece una idea maravillosa, pero es que rizas el rizo haciendo que esta mujer haya sido paciente de ese centro en el que va a trabajar. O Ujú. sea, algo como alucinante. Y es como una... O sea, no sé si es por seguramente tendrá su nombre clínico, pero hay personas que se creen Robin Hood. Yo digo que son Ya. Robin Hood, que Ujú. se necesitan salvar a todo el Ujú. mundo, y yo a esta mujer la veo como que necesita salvar a estas muchachas bueno, que tienen amor, y está el sentimiento de pertenencia, de ser vistas, de ser Ujú. reconocidas, y sobre todo uno de los traumas que más... yo soy terapeuta, yo no soy psicóloga.
Eh, pero uno de los traumas que más te encuentras en el mundo en el siglo XXI es esa sensación de que mi padre no me quiere o mi padre no me acepta, ¿no? Ujú, Y bueno, esto ya lo ha dicho mi compañera, pero yo me había quedado con esta frase tan dura, pero que tantas personas me han repetido, que su madre les ha dicho: algo crece dentro de mis entrañas, algo a lo que no puedo querer. ujú, Tanto personas que han abortado como las personas que sus madres, sus propias madres, esas personas que tienen que amarlas, les ha dicho que no las deseaba tener, que las ujú, tuvieron por circunstancias de la vida o porque la vida no les permitió de otra manera. Pero, ¿realmente tú crees que una persona que está tan dañada o ha estado tan dañada, pero a mí por lo menos la sensación que me ha dado Liz es que sus fantasmas la persiguen constantemente y es como ujú, que ese centro donde ella estuvo por unos motivos que no vamos a desvelar, le está despertando todos sus fantasmas y muchas veces se siente como reflejada en esas pacientes y de alguna manera salvarlas a ellas es salvarse a sí misma. ¿Tú crees que en la realidad de la medicina, la ujú, psicología, porque en el mundo terapéutico, un chamán decía que un chamán no puede sanar una herida en otro ser que previamente no ha sanado en él porque no conoce el camino para guiarlo? ujú. ¿Sí? Pero eso es en el mundo holístico. En el mundo de la medicina tradicional, ¿crees que realmente es un as en la manga el que una eh, psicóloga se vuelque a salvar, a ser Robin Hood, a pesar de todos sus traumas, o es perjudicial? Porque realmente, por lo menos siempre nos han hecho creer, o por lo menos en la parte terapéutica, es que tienes que tomar distancia para no sucumbir. Es decir, tú no puedes lanzarte a salvar a alguien si tú no eres un gran nadador, porque te Ujú. ahogarás con él, o si tú no estás Vale. preparado. Entonces, Ujú. ¿realmente has visto o has sentido en tu vida profesional, bueno, esto me supera, lo tengo que delegar porque mi implicación es tal que no puedo ser profesional? Pues mira, por partes. Liz tiene diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Entonces, aparte de ser altas capacidades, que suele ir bastante unido, tiene trastorno límite de la personalidad. Las personas que tienen este tipo de patología tienen una necesidad desbordante por recibir cariño, por recibir amor y también por entregarlo. Entonces, como tú bien dices, ella tiene un poco el síndrome de la salvadora, de yo quiero que me quieran a través de cuidar a otros y de ayudar a otros, y yo me siento más, o sea, yo siento que mi vida tiene sentido, valga la redundancia, que mi vida tiene validez solo a través de ayudar a otros y me abandono a mí para dárselo al otro. Y esto es lo que le pasa a Alice un poco a lo largo de la novela, que ella realmente es una eterna cuidadora. Es una cuidadora de la pareja, es una cuidadora de su perrita, o sea, de su expareja, es una cuidadora de su perrita, es una cuidadora de sus chicas y solo encuentra sentido a la vida a través de eso. Realmente es que casi desde que entra en Santa Teresa hasta que la novela se termina, ella no tiene más vida. Ella no tiene más vida que su trabajo, o sea, vuelca todo, toda su necesidad de afecto, tanto de recibirlo como de darlo, en su profesión. Entonces, claro, es cierto que Liz es un personaje peculiar porque ciertamente es una persona con una enfermedad mental. Ahora, respondiéndote a la pragmacidad o a la practicidad de la vida real, yo tengo que decirte que yo no conozco ningún profesional de la sanidad que no tenga algún tipo de problema de salud. Entonces, si creo que puede haber grandes profesionales dentro del mundo de la psicología, de la psiquiatría con trastornos, sí, sí, porque además pienso que precisamente una de las cosas que tanto en la carrera nos enseñan a hacer como nos enseña a hacer nuestro propio bagaje, nuestro trabajo, es a discernir qué es profesional y qué es paciente. Y que cuando tú vas a la clínica,
tú tienes que atender a tu paciente y tú no existes. Es que yo no soy Paloma cuando voy a la clínica a atender a mi paciente, yo soy un espejo en el que mi paciente se ve y yo le devuelvo información. Pero hay muchas cuestiones, evidentemente, de mis pacientes que yo también tengo trances, y tengo traumas, y tengo complejos, y tengo inseguridades, y tengo miedos, pero si nos ponemos así jamás atendería a ningún paciente, porque claro, si uno no revive una situación dramática de la infancia, el otro la va a revivir sobre la adolescencia, el otro va a tener un problema con la alimentación, el otro le habrán dejado el novio, el otro... Entonces, que en la práctica clínica hay muchísimos personas con trastornos o trances o traumas que atienden a los pacientes, sí, y que son maravillosos especialistas también, maravillosos, porque precisamente quizá por haberlo sufrido en sus propias carnes o por haber experimentado esto en sus propias carnes o en las carnes de sus familiares, son muy empáticos, son muy resolutivos, estudian muchísimo los casos clínicos, se forman una barbaridad y de verdad que son personas muy buenos profesionales y muy humanas. Entonces yo sí que creo que es posible. De hecho, no voy a referenciar el hospital concreto de Málaga, pero un director de hospital aquí en Málaga, de uno de los hospitales de Málaga, es una persona con trastorno por déficit de atención y hiperactividad bastante severo y probablemente el mejor director que habrá tenido ese hospital en Málaga en la historia de ese hospital. Entonces, esto es un ejemplo de muchos que te podría poner. Y también es verdad que muchos profesionales, por lo menos de la psicología, hemos sido pacientes antes que terapeutas, antes que psicólogos. Entonces, ¿estás de acuerdo con los chamanes? Nadie puede curar o guiar a una persona a salir de un agujero si previamente no ha estado en él. Bueno, sí, pero Porque no la del todo. No empatía pienso es que que la persona tenga que estar completamente sanada, porque yo pienso, sinceramente, que completamente sanado nunca se está. No, obviamente, porque Pero, somos seres vivos que estamos en exacto. constante movimiento y tenemos problemas y respiramos y nos duele un pie y nos duele una mano. O sea, Ujú. que, a ver, antes ha hablado mi compañera que ella, hay pacientes muy exigentes, también hay jefes muy exigentes. Yo Sí, tuve que pedir un día de vacaciones para poder enterrar a mi madre. O sea, ujú. esto no se trata de profesiones, sino que muchas Claro. veces es la historia que te ha tocado vivir y es lo que tienes que vivir. Ujú, Y la fortaleza, pues es lo que sales y la ilusión y sobre todo la entrega. Tengo que felicitarte porque realmente es increíble la ambientación ujú. que Muchas consigues. gracias. Yo soy muy visual. Y realmente el ambiente de Cantabria consigue asfixiarte, incluso encerrarte, aparte de ese centro, ¿no? O sea que aunas todos los elementos para sentir esa angustia. Y como última curiosidad, me gustaría saber si tú fueras una Lis y tuvieras que escoger una de las 4 chicas, ¿a quién escogerías y por qué? Bueno, ella con la que tiene una vinculación más especial es con la chica de etnia gitana. Ya, Con- pero tú... pues, pues yo creo que también. Yo creo que también porque esta chica, a priori, que bueno, que es un personaje que no vamos a hacer spoiler, pero se va descubriendo un poquito de dónde viene, hacia dónde va y todo esto, es una persona que además de haber llegado a la residencia por mediación de los servicios sociales y tener dificultades emocionales y tal, es una persona que viene de un tipo de etnia que también a las mujeres históricamente las ha anulado bastante en muchas cuestiones y pienso que ella es muy valiente por reivindicarse ella, por reivindicar tener una vida, por reivindicar querer estudiar, por reivindicar querer salir bueno, del lugar en el que estaba, ¿no? Entonces tengo no sé, tengo un apego especial hacia un vínculo especial hacia ese personaje quizá un poquito más revolucionario. Mola, me gusta. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias. Espero leerte. Seguramente tendremos más casos de Liz, supongo. Sí, sí, sí. Y espero leerte pronto. Bueno, has comentado que para principios del 26 ya Sí, queda medio año, o sea que eso ya pasa. queda menos, ya queda menos. Sí, sí, sí. Pues muchísimas Encantada. gracias por todo. Muchas gracias. Adara Heredia y Marina Doña.
No voy a Ujú. decir, por no hacer spoiler, pero ¿cómo se te ocurrió eso? Bueno, es que es difícil explicarlo sin hacer spoiler. Es que no. Espera un momento, espera un momento. Volvemos. No sé si te has dado cuenta que es como si hubiéramos vivido el libro. Sí, es Nos verdad. hemos metido tan dentro que yo creo que hemos hecho nuestro más de un personaje. O Ujú. sea que lo mismo que yo te digo que, no sé, será circunstancia de la vida, pero yo, Sor Clotilde, no he podido con ella. O sea que, y mira que yo no me gustan las monjas, pero he estudiado con monjas. Pero he Ujú. estudiado con monjas, pero seglares, que no tienen nada que ver, Ujú. ¿sabes? Entonces, yo soy hija de migrantes y ellas iban allá a París a... Entonces no se convalidaban los estudios, entonces iban allí a enseñar a los hijos de los españoles, por eso, porque entonces no se convalidan los estudios. Y yo, mis mejores recuerdos son de mis monjas, Ujú. ¿sabes? De estudiante, ¿eh? Pero de verdad que con las que hay ahora no puedo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo más? Habéis quedado todas muy calladas. La verdad es que te preguntaríamos un montón, porque sí que es verdad que el libro da para hablar sobre tu profesión, sobre todo porque es que Ujú. está en el libro, o sea que está en el libro, pero claro, está el thriller, está el thriller, que es lo que te hace meterte todavía más en la historia y que te hace enganchar de decir, bueno, ¿a dónde va a ir todo esto? Ujú. ¿Quién ha sido la culpable del o no suicidio Ujú. famoso? Y más, pero vamos, que a mí me ha encantado, no puedo decir más. O sea, que me gustan las historias, aunque hay momentos que lo pasas mal, pero no quiere decir que cuando lo pasas mal es porque sientes emociones, ¿no? Yo Ujú. creo que es bueno sentir emociones de todas las clases y yo creo que es lo que sientes cuando lees un libro. Y entonces, el libro que no te despierta ninguna emoción, pues como que, ¿qué quieres que te diga? ¿Solamente entretiene? No. Yo Ujú. tengo Pues una entonces, curiosidad, a Pepa. Sí, ver, Mira, no sé si conoces a José Carlos Ruiz. no. Es el psicólogo que sale en la cadena SER en La Ventana. Ajá. Bueno, ayer estuve con él y resulta que él ha escrito una novela, pero anteriormente pues ha escrito filosofía para niños, no, perdona, psicólogo no, filósofo, filosofía para niños, etcétera, etcétera. Entonces él ha escrito ensayos y ahora ha escrito una novela, ¿no? Ujú. Entonces tú has escrito anteriormente mm, unos libros para niños, ¿no? Sí, yo he escrito cuentos infantiles. Sí, sí, Entonces yo sí. quería preguntarte, porque ayer hablábamos de eso y decía, yo he tenido que resetear completamente, dejar de ser un escritor de ensayo para ser un escritor de novela, ¿no? Entonces, Ujú. yo tengo curiosidad porque, claro, yo he visto que tú has escrito cuentos para niños y ahora escribes una novela negra, pero negra. Ujú. Entonces, ¿tú has hecho algún proceso? ¿Te has sentado y has dicho, tengo que resetear lo que he sido para empezar de nuevo y ser una escritora nueva? Pues mira, mis dos cuentos infantiles tratan sobre cuestiones de salud mental que para mí son casi más trepidantes, sobre todo uno de ellos, que la novela negra o que el thriller psicológico. Porque uno de mis cuentos infantiles, el primero, habla sobre la prevención de los trastornos alimentarios en menores y esto lo escribí durante la pandemia, lo publiqué en el año 2021 y precisamente... bueno, me decidí a escribirlo porque no había ningún cuento en España que hablase sobre esto. Y estábamos viendo en consulta que niños muy pequeños estaban empezando a desarrollar problemas de conducta alimentaria muy graves, con todo lo que eso conlleva. Es decir, dificultades después también en el crecimiento, en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, un trastorno ya muy complicado, pues en muchos casos para muchos años, no voy a decir para toda la vida, pero para muchos años, porque desde que se inicia un trastorno alimentario hasta que se sale de ahí, pues a veces las batallas duran mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, un proceso, un reseteo como tal, no he tenido que hacer. Pero sí, lo que sí que es cierto es que yo he hecho formación, o sea, yo me he formado para escribir. Yo he estado estudiando en la Universidad Internacional de Valencia
para aprender a escribir con autores como por ejemplo Espido Freire, sobre temas de creatividad, temas de pues eso, creación literaria y demás, composición, etcétera. Pero con proceso como persona no, porque al final yo trabajo más con adultos que con niños y siempre he trabajado más con adultos que con niños, entonces estoy más acostumbrada a la pesadumbre de los trastornos mentales adultos que a los infantiles. Pero de verdad que para mí fue difícil escribir el cuento de Artemisa está en guerra, que es el cuento de prevención de trastornos alimentarios infantiles, porque es un tema bastante delicado para niños. Fue complicado, fue casi, no te voy a decir que fue más complicado que la novela porque no es así, pero emocionalmente es difícil, sí. Es difícil como intentar meter este tipo de cuestiones en las casas, en las familias, ¿no? Y que en lugar de leerte pues yo qué sé, a Bambi o a Dumbo o a La Bella Durmiente, pues te lean un cuento antes de dormir sobre la prevención de los trastornos alimentarios. Entonces es complicado, un poquito complicado, sí. Además, publicaste con una editorial sevillana, ¿no? Bueno, el segundo, el de Babi El Dibu, sí, segundo. el de A nosotros nos pintó Picasso, sí, y este lo publiqué con la Casa Natal Picasso, que este es sobre niños que tienen dificultades a nivel físico y a nivel psicológico, es decir, niños neurodivergentes y físicamente también un tanto divergentes, porque tienen patologías varias, sí. Bueno, pues yo no te acaparo más. Bueno, muchísimas gracias, gracias, de verdad. Pues nada, ha sido un placer, Paloma. Bueno, ya te enviaré el enlace de YouTube y ya irás viendo por las redes la opinión, reseña o como lo quieran llamar de todo, ¿vale? Estupendo, pues lo dicho, muchísimas gracias por leerme, Vale, por dar un espacio a nada, esta primera novela. ha sido un placer. Gracias y ojalá que nos encontremos pronto, ojalá que sí. Sí, si vienes a Madrid en otra ocasión avisa y si no tenemos nada, pues aunque sea nos tomamos un cafetín y Eso hablamos, es, ¿vale? Y muy estamos en bien. contacto, ¿vale? Pues muchos besitos Y y no te pasa vayas del todo, sí, ¿vale? Venga, adiós. hasta luego. Hasta Chao. luego. Gracias, gracias, chao.